Aquí, cerca de la ciudad romana de Uxama, se está construyendo una moderna autovía. Su trazado ha cortado la vía romana que unía la ciudad romana de Numancia con Osma. Antes de que este tramo de calzada romana sea definitivamente desmontado, se ha realizado una excavación, lo que nos ofrece una extraordinaria oportunidad de poder analizar la técnica constructiva de una vía romana. Lo primero que llama nuestra atención son estos dos grandes bordillos. Esto nos permite saber que el ancho de esta calzada romana era de unos 6,5 metros. Podemos ver que entre ambos bordillos hay una cimentación de grandes piedras. Vemos claramente cómo las de abajo son de mucho mayor tamaño que las de arriba. Y aquí, más adelante, vamos a ver una nueva capa. Se trata de un recubrimiento de gravas de tamaño pequeño, o zahorras, que constituían la última capa por la que se transitaba, es decir, la capa de rodadura. Esto nos aporta una visión completamente nueva de cómo era una calzada romana. Porque nos delata que las carreteras no estaban pavimentadas con losas, como vimos en la Vía Apia, sino con capas de gravas menudas que se asentaban unas sobre otras, y todas ellas sobre una excelente cimentación de piedras muy gruesas. Las carreteras romanas, en contra de la imagen popular que existe, no estaban enlosadas. El enlosado o el adoquinado se realizaba en el interior de las ciudades, en las calles, para evitar el polvo y el barro y facilitar la limpieza. Esto mismo ocurría en la Vía Apia a la salida de Roma y también en otras muchas ciudades en las que una calle enlosada se prolongaba fuera de la muralla recorriendo el cementerio, que incluía los mausoleos y otros monumentos funerarios. Pero una vez que finalizaba el cementerio, el tratamiento urbano de la vía siempre se convertía en una carretera funcional de gravas menudas. La imagen de las calles romanas, y en particular la de esta famosísima Vía Apia, ha creado un estereotipo arqueológico y popular que no se corresponde con la verdad. Porque en realidad, las carreteras romanas no estaban enlosadas. Comprendemos ahora que los caballos pudieran ir al galope sin dañarse las pezuñas, ya que los caballos romanos no estaban herrados, y que los carros ligeros pudieran desplazarse a gran velocidad sin sufrir accidentes por circular sobre resbaladizas losas. Circulaban por carreteras con un excelente pavimento liso, regular, sin baches y bien mantenido. Además, con un ancho suficiente para permitir el cruce seguro de dos vehículos, manteniendo la marcha con total comodidad y seguridad.